Sean todos bienvenidos a esta sesión de programación competitiva organizada y convocada por el ICPC del Caribe. En esta ocasión estaremos llevando a cabo un panel de debate que lleva por título Estrategias de equipo en el ICPC o para los concursos ICPC. ¿Qué hacer durante un concurso de programación ICPC? Generalmente de 5 horas, en algunos casos de 4 horas cuando son niveles previos de competición. Para ello, este servidor, Dovier Antonio Ripoll Méndez, estaré moderando este panel de debate. Me desempeño como director del ICPC del Caribe y como manager de clubes de programación competitiva CPC. ¿Cuál es nuestro sumario para el día de hoy? Primeramente, estaremos presentando a nuestros panelistas, nuestras estrellas, nuestros distinguidos invitados a esta sesión de la programación competitiva. Posteriormente, estaremos dejando consideraciones iniciales acerca del tema para tener un punto de partida. En plato principal, el debate central acerca de estrategias de equipos para el ICPC y terminaremos con un debate complementario donde el público pueda hacer preguntas para que nuestros panelistas las puedan considerar y las respondan. Les pedimos que vayan dejando sus preguntas por el chat, no tienen que esperar al final. Desde ahora pueden ir dejando sus preguntas y las estaremos considerando todas para que nuestros panelistas puedan darles respuestas. Ernesto Teruel Velasco, su país de origen Cuba, es estudiante en activo de la Universidad de las Ciencias Informáticas, la UCI. Teruel fue medallista de bronce en la Olimpiada Cubana de Informática, OSI por sus siglas, en los años 2013 y 2014. Fue medallista de oro en el año 2015 y miembro de la Preselección Nacional de Informática de su país en el año 2015 también. Teruel fue medallista de bronce en la Competencia Iberoamericana de Informática y Computación, conocida por las siglas SIC, pero que recientemente ha sido renombrada esta competencia a OII, Olimpiada Iberoamericana de Informática, en el año 2015. Ha sido 6 veces participante en los concursos regionales ICPC del Caribe y en todas ellas siempre su equipo se logró ubicar en la posición 8 como peor posición. Siempre estuvo en el top 8. En todas ellas también resolvió al menos 4 problemas, 4 de los ejercicios propuestos, lo cual es sin duda una cifra ya considerable para este nivel competitivo. Y además obtuvo la medalla de bronce en el regional del año 2021, efectuado en el año 2020. Teruel fue finalista mundial con su equipo de la UCI en Bangladesh, donde pudo resolver 2 problemas y anclaron en la posición 102 de 132 equipos participantes. Y además, en noviembre de este año, estará participando por segunda vez en esta magna cita en la final mundial de Sharm el Sheikh, que se efectuará en Egipto. Teruel, cuéntanos, ¿cómo llegaste a la programación competitiva? Bueno, mi incorporación a la programación competitiva fue aproximadamente con 15 años, cuando entro al preuniversitario. Yo venía de ser un concursante de matemática, pero cuando ingreso al preuniversitario, no, como que el movimiento que había no me convenció mucho y probé con alguna asignatura nueva. Y bueno, la que más me gustaba que había era informática y ahí fue como empecé. En ese preuniversitario, el movimiento en programación competitiva, que eran los concursos esos de informática de los que hablaba con anterioridad, no era tan fuerte y mayormente estaba centralizado en provincias como Villa Clara, en el caso del entrenador de Fran. Pero bueno, siempre era un reto que había que superar y aprender de hacer. Muchas gracias, Teruel, por compartir con nosotros esos orígenes tuyos en la programación competitiva y que muchos frutos han dado, como pudimos observar en tu hoja de resultados. También nos acompaña Marcos Adrián Valdivier Rodríguez, quien también es de Cuba, egresado de la prestigiosa Universidad de La Habana, la UH. Marcos participó en 4 concursos regionales del ICPC del Caribe, fue medallista de plata en el año 2020 y medallista de oro en 2 ocasiones, en las ediciones del 2019 y 2021. Marcos fue finalista mundial del ICPC en el año 2019 en Moscú, Rusia, y su equipo nada más y nada menos que resolvió 4 problemas en esa ocasión para ubicarse en una muy meritoria
posición 69 entre los 117 equipos participantes. Marcos actualmente trabaja como profesor docente en la Universidad de La Habana. Cuéntanos, Marcos, ¿cómo fueron tus primeros pasitos en la programación competitiva? ¿Cómo llegaste a este mundo? En mi caso, yo era concursante de matemáticas, de la asignatura de matemáticas en las competencias nacionales de preuniversitarios. Fui varias veces ganador aquí en Cuba, en esas competencias. Y ya una vez allí, los muchachos, los compañeros que eran 2 o 3 años mayores que yo, ya una vez que se graduaban, de universitarios, que empezaban su carrera, estaban en este mundo de la programación competitiva. Y yo lo veía y yo notaba que esa afinidad por ese campo. Y así fue todo. Decidí continuar con mi carrera de ciencia de la computación. Y una vez que entré allí, ya fue en UH, el movimiento de programación competitiva, simplemente no te puedes descargar. Y ahí así fue como empezó todo para mí en ese campo. Gracias, Marcos. Bueno, alguien que tiene su origen en las matemáticas, tan importante en general para todos y muy en particular para la programación competitiva. Así que gracias por compartirnos esas experiencias. Nuestro próximo panelista que estaremos presentando es David Manuel García Aguilera, también de Cuba. Es estudiante en la Universidad de La Habana, la misma universidad de Marcos. David fue medallista de plata en la Olimpiada Cubana de Informática en el año 2016 y medallista de oro en los años 2017 y 2018. Es decir, en sus oportunidades que tenía para participar en la OSI, obtuvo medallas, siempre. Fue miembro de la Preselección Nacional de Informática de Cuba en los años 2017 y 2018, es decir, en el 11º y el 12º grado del preuniversitario. Fue medallista de oro en la Olimpiada Iberoamericana de Informática en los años 2017 y 2018. Fue participante en la Olimpiada Internacional de Informática, o IOI por sus siglas en inglés, en los años 2017 en Irán y en 2018 Japón. Y en esta última, nada más y nada menos que obtuvo un metal plateado, la medalla de plata en la Olimpiada Internacional de Informática 2018 en Japón, en representación de su país. Fue 3 veces participante en los concursos regionales ICPC del Caribe, medallista de bronce en el año 2019 y medallista de oro en los años 2021 y la más reciente. Fue finalista mundial del ICPC en Bangladesh, donde su equipo resolvió 4 problemas y ancló en la posición 55 de 132 participantes. Además, estará acompañando en su delegación de Cuba a Teruel y a Marcos en la participación de la final mundial o el Campeonato Mundial de Programación ICPC, que tendrá lugar en Egipto en noviembre de este año. Dinos, David, ¿cómo fueron tus orígenes y tus raíces en la programación competitiva? ¿Cómo llegaste aquí? Creo que fue antes de llegar a la LENI, antes de empezar el preuniversitario, que me enseñaron un poco de programación y me pusieron algunos problemas del CJ por aquellos tiempos y me gustó resolverlo y después cuando entré a la LENI me dediqué a eso, o sea, me enfoqué en entrenar programación competitiva y a partir de ahí, bueno, comenzó todo eso. Para aquellos que no estén familiarizados con los términos, pero en Cuba sí se conoce bien, cuando se dice la LENI, es el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas, IPVC, Vladimir Ilich Lenin, radicado en la capital, una prestigiosa institución preuniversitaria de ese país. Y bueno, por ahí fueron también los pasos de David. Así que te pusieron unos pocos problemas. Por ahí empezó la cosa y en el COJ, que es un sistema lamentablemente no disponible en la actualidad, pero en su momento jugó un papel, un rol importante en el desarrollo y descubrimiento de talentos como David. Y COJ, bueno, eso son las siglas de Caribbean Online Jobs, o Buenas en Línea del Caribe, que sirvió en aquel entonces. Gracias, David, por compartirnos estos orígenes de la programación competitiva. También contamos con la presencia, la participación de Ernesto David Peña Herrera, de Cuba. Fue egresado de la Universidad de Oriente, la UO, en el oriente de ese país. Él fue medallista de plata en la Olimpiada Cubana de Informática en el año 2014 y medallista de oro en 2 ocasiones
en el 2015 y 2016. Fue miembro de la Preselección Nacional de Informática a los 3 años, desde el 2014 hasta el 2016. Obtuvo la medalla de plata en la Olimpiada Iberoamericana de Informática, en aquel entonces SIC, en el año 2015, y medallista de oro en el año 2016. Fue participante en la IOI en el año 2016, si mal no recuerdo, fue la ciudad de Kazán o algo así, en Rusia. 2 veces participante en los concursos regionales del ICPC del Caribe, donde obtuvo la medalla de plata en 2 oportunidades, en el año 2017 y 2018. Y fue finalista mundial del ICPC en los años 2018 en China y 2019 en Portugal. Y actualmente trabaja en la empresa Infobox España como backend developer. Cuéntanos, David, ¿cómo fueron tus orígenes en la programación competitiva? ¿Cómo llegaste aquí? Bueno, en mi caso, cuando estaba en la secundaria, siempre me había sentido atraído por las matemáticas. Y un profesor del preuniversitario, estando en mi último año de secundaria, fue y me comentó de este nuevo concurso que hasta ese momento yo no conocía, pero en ese momento la provincia donde yo vivía había tenido buenos resultados con excelentes concursantes como Bestar y Yuri, que son también conocidos, y ellos yo sí los conocía, y nada, por ahí entonces me empezó a comentar del movimiento en la provincia, y me gustó ese verano cuando cambié de enseñanza secundaria a preuniversitario, la pasé aprendiendo las cosas básicas, y bueno, me gustó lo que aprendí, y ya cuando me incorporé en el preuniversitario, empecé concursando en informática. Otro más que tiene sus orígenes en la matemática y que después entonces termina codeando, termina programando soluciones en el ICPC. Por último, y no menos importante, contamos con la participación de Michael González, cariñosamente le decimos el Micha, su país de origen, República Dominicana, y egresado de la prestigiosa también Universidad Católica Madre y Maestra, la Pucamaima, o Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Él fue medallista de plata en la Olimpiada Dominicana de Informática, la ODI, concurso nacional de ese país, en el año 2016, y medallista de oro en los años 2014 y 2015. Michael fue miembro de la Preselección Nacional Dominicana de Informática en los años 2014, 2015 y 2016. Fue medallista de plata en la Competencia Iberoamericana de Informática y Computación, la SIC, en el año 2016. Además, fue participante en la IOI en el año 2016, en conjunto en la misma Olimpiada donde participó Ernesto David en Rusia. Michael fue 3 veces participante en los concursos regionales ICPC del Caribe y obtuvo la medalla de oro en el año 2017 en su región, en la región del Caribe en este caso. Eso le valió para clasificar de manera directa a la final mundial del ICPC efectuado en Beijing, en China, en el año 2018. Michael, ¿cómo llegaste a la programación competitiva? Realmente yo llegué por invitación de otro ex competidor llamado Carlos Toribio, dominicano. Él me comentó de que se iban a hacer las primeras Olimpiadas de Informática en Dominicana. Anteriormente nosotros no teníamos entrenamiento de algoritmos a nivel escolar. Entonces, pues nada, pues al final acepté y participé en esa primera Olimpiada en 2014. Y pues me gustó ese nuevo mundo. Y nada, como que seguí haciendo problemas en Codeforce principalmente. Y ya luego en la universidad sí seguí entrenando para ICPC. Así que te gustó ese nuevo mundo de la programación competitiva. Qué bien. Nos gustaría primero hacer algunas consideraciones iniciales. Y si estamos hablando de estrategias de equipos en el ICPC, creo que es conveniente comenzar hablando, definiendo qué es una estrategia. Bien, pues se puede definir como una serie de acciones muy meditadas, encaminadas hacia un fin determinado. También se podría decir acerca de una estrategia, es que si bien esta es el plan de acción, fíjense, plan de acción que te guiará hacia la meta final, las tácticas son los pasos y las acciones individuales que se llevan a cabo para llegar hasta ahí. Fíjense, es interesante conocer la diferencia y la relación que existe entre una estrategia y tácticas para conseguir esa estrategia. Que Steve Wall
qué cosa es trabajo en equipo en el contexto de un concurso como lo es ICPC. Bueno, pues podríamos decir que teamwork es la capacidad de participar activamente en la prosecución, es decir, en el logro de una meta común, subordinando los intereses personales a los objetivos de tu equipo, los objetivos de un equipo. Es una manera organizada de trabajar entre varias personas con el fin de alcanzar metas comunes. Y es también, o se compone también, o se entiende como personas con habilidades complementarias que están comprometidas con un propósito. Podríamos decir, entre muchas definiciones de lo que es teamwork o trabajo en equipo, estas que hemos mencionado. ¿Y cuáles son algunos de los tipos de estrategias de equipo que existen en el ICPC? Por supuesto que no podremos abordarlas todas. Prácticamente cada equipo es único y irrepetible, puede tener sus propias estrategias. Incluso puede ser una combinación de todas las que voy a mencionar a continuación. No necesariamente solamente una de ellas. Primeramente, podemos hablar acerca de la estrategia teamwork puro. Y podríamos decir que esta es donde los tres concursantes trabajan en un mismo ejercicio, pero con diferentes roles. ¿Cuáles son algunos de estos posibles roles? El rol del solver, el coder, el debugger y el tester. Cuando se mezclan todos esos roles entre todos los miembros del equipo, pudiéramos estar en presencia de lo que se conoce como teamwork puro. ¿Por qué? Porque la colaboración es alta, la comunicación, la interacción entre los miembros es alta y por eso podemos decir que es teamwork puro. Luego pasan al siguiente ejercicio de manera secuencial. También existe la estrategia no teamwork, prácticamente la negación de la anterior, y es donde cada concursante por separado trabaja en un problema distinto, pudiéramos decir en paralelo. Otra estrategia es la de supercoder. La computadora es usada únicamente por el coder más experimentado, solamente por él. Está también la estrategia tanque pensante, que se puede perfectamente combinar con la anterior, y es donde dos concursantes analizan los problemas y son ellos los que deciden el orden en que serán atacados esos problemas. Van solucionando y pasando la solución al que está en la computadora, que perfectamente puede ser el de mayores habilidades o el supercoder. Y también tenemos la estrategia basada en tácticas. Recuerden la relación de las tácticas con la estrategia. Y pudiéramos decir que esta es una mezcla de diferentes reglas o tácticas que mejor le funcionan a un equipo. Y son definidas a partir de experimentación, de pruebas en competencias previas de entrenamiento. Y si usted desea profundizar o complementar sobre estos contenidos, les invitamos a que revisen a su propio ritmo los siguientes materiales de referencia a modo de bibliografía complementaria. Estos son los libros Competitive Programming 3 de los archiconocidos autores Steven Halin y Felix Halin de Singapur. También está el artículo Training ICPC Teams, el Technical Guide de Ruhia Liu, destacado entrenador de Tsinghua University de China. El artículo Teamwork in Programming Contest 3x1 es igual a 4, un artículo realmente ya de más de una década de existencia, pero que mantiene una vigencia como si fuera hoy. También contamos con el artículo Programming Contest Strategy, además como otro artículo antiguo, pero también con contenido vigente, como es el Observations on Teamwork Strategies in the ACM International Collegiate Programming Contest, es decir, el ICPC. Y por último, el artículo de Shahriar Mansour, un destacado problem setter y juez de final mundial de Bangladesh, su país de origen, donde habla acerca de los errores comunes o más comunes en los concursos en línea y en tiempo real. Les recomendamos a ustedes que revisen estos materiales, que los busquen en esas secciones, en esas páginas en específico, para que abunden o incrementen sus conocimientos acerca de las estrategias de trabajo. El debate central o principal de esta sesión, y es una argumentación que ponemos a consideración de nuestros panelistas, Teruel, Marcos, David, Ernesto y Michael. Y es la siguiente. Una adecuada estrategia de equipo puede ser clave para obtener mejores resultados en el ICPC. Argumente su respuesta. Entonces,
Le cedo la palabra a nuestros panelistas en ese mismo orden, comenzando por Ernesto. Adelante, cuéntanos, ¿qué opinas de esta argumentación? ¿Es verdadera? ¿Es falsa? A ver, desde mi punto de vista, sí, es cierta. O sea, las estrategias no solo uno debe seguirlas por, como decías antes, como iban explicando los artículos, eso puede servir como una base, pero cada equipo, entre ellos, deben decidir qué es lo que le va resultando, porque a medida en dependencia de qué tipo de competencia sea la que se estén enfrentando y qué habilidades tengan los concursantes, es la estrategia que más resultados le va a dar a ellos, además de las habilidades individuales que tenga cada uno. O sea, no es como una receta o algo a seguir que tú lo vayas a usar siempre y te vaya a funcionar. Es algo que tienes que ir aprendiendo con la práctica. En cada competencia, cada vez que hay una competencia de mayor nivel, digamos una final nacional o una regional del ICFC, lo común en los equipos del UFC, lo que hacíamos era una serie de competencias previas, simulábamos competencias previas, y esto nos servía sobre todo para ver la fortaleza del equipo, ver cada miembro del equipo en qué era bueno, en qué era malo, qué decisión se podía tomar en el medio de la competencia para lograr un mejor resultado. Y ahí viene la estrategia también. Se define una serie de pasos, como por ejemplo, el problema de geometría no lo vamos a programar porque ninguno en el equipo es bueno en geometría. O el problema de matemáticas, vamos a hacerlo al que es mejor en matemáticas. El problema de estructura de datos, al que es mejor en estructura de datos. Y ese tipo de cosas. El último problema es más difícil, vamos a pensarlo entre los tres para maximizar el resultado obtenido. Y son tipos de pasos que uno va definiendo con anterioridad, que uno va pensando y lo tiene listo simplemente para cuando se enfrenta a esa situación en medio de la competencia, poder decidir con prontitud y lograr resolver ese problema que es lo más importante al fin y al cabo. Y sí da resultado tener ese conjunto de acciones a tomar pensadas con anterioridad y te puede fácilmente en una competencia dar una diferencia de 3 problemas en cualquiera de los casos. Y sí, creo que la afirmación es correcta, muy bien, muy correcta. Yo opino que es verdadero, o sea, que es cierto que es necesario tener una estrategia adecuada, una estrategia hecha a la medida del equipo, o sea, de la situación que tiene el equipo, de muchos factores también, como el tiempo disponible, como los recursos que tiene a su disposición, pero es verdad que es muy importante la estrategia que se diseñe, digamos, a largo plazo y también la estrategia que diseñe el equipo dentro de una competencia. Por ejemplo, la estrategia a largo plazo es como la forma en la cual los equipos se organizan los concursos, cuando entrenan para un concurso específico, que puede ser el regional o puede ser la final mundial, por ejemplo. Y también, o sea, y la estrategia que utiliza el equipo en medio de concurso. Yo creo que al final, en la mayoría de los casos, no es algo creado a partir de, digamos, una idea que se le ocurre a algún integrante, sino es más o menos una estrategia que surge, diría yo, por reforzamiento. O sea, por la fuerza de la cantidad de concursos, de entrenamientos que hizo el equipo y que entrenando se dieron cuenta de que la mejor forma de hacer las cosas es esta, con algunas mejoras que se les ocurren, ¿no? Que se les ocurre en medio del camino y así es como compiten. En mi caso considero que primero para abordar el por qué tiene que haber una estrategia a la hora de este tipo de concursos en equipo, como son el ICPC, habría que partir de compararlo con las diferencias que tiene con algunas competencias individuales. Que no es que no haya necesidad de mucha estrategia, pero que la preparación y la manera de afrontar la competencia es diferente porque es una sola persona con una sola computadora y todo el tiempo para él. En las competencias de ICPC, como principal diferencia, la más grande, o sea, la principal, es la cantidad de problemas, que ahora ya no nos estaríamos enfrentando a 5 problemas, a 6 problemas, como es el caso de competencias individuales como IOE, Codeforces, Round the Codeforces o algunas otras plataformas, sino que nos estaríamos enfrentando a una media de 11, 12 problemas y la manera de abordar estos problemas, tanto el orden como el tiempo que se le dedica a los problemas,
como la temática de los problemas y cómo se hace la repartición por concursantes es importante. Otra diferencia que hay con respecto a las competencias individuales es que como son varios integrantes, tiene que haber una comunicación efectiva entre los diferentes miembros. Porque una competencia individual eres tú solo contra todos los problemas. Ahora tienes que saber llegar a tus compañeros de equipo, tienes que establecer una especie de simbiosis y que la comunicación sea fluida, que lleguen al punto en que se puedan entender sin perder mucho tiempo en comunicarse. Otro tema es el uso eficiente de los recursos, porque aquí hay una sola computadora disponible para los 3 concursantes y el orden en que se defina el uso de este recurso va a influir bastante. Y finalmente considero que la gestión del tiempo también varía, porque aquí ya no tenemos 4 horas o 5 horas solamente para un concurso. Si lo analizamos en la cantidad de horas persona, pues somos 3 concursantes con 5 horas cada uno, podríamos analizar como que tenemos 15 horas ahí que si manejamos de manera efectiva, podemos sacarle el mayor provecho a este tiempo, al tiempo durante la competencia. Bueno, mis anteriores compañeros han respondido bastante bien. Quizás lo que puedo decir es que en esta competencia de ICPC, si bien el tiempo se escucha bastante, 5 horas, realmente al no estar concentrado en tantos problemas, en mi experiencia personal es que me ha pasado muchas veces que se pasa el tiempo muy rápido. Y también la toma de decisiones toma tiempo. Entonces, yo considero que sí, una buena estrategia es clave para obtener mejores resultados. Porque si uno toma decisiones con anterioridad, si uno establece, digamos, normas dentro del equipo, por decir algo, no vamos a pensar un problema por más de 2 horas, o no vamos a codear por más de 30 minutos un problema. Si uno establece normas dentro del equipo, creo que uno puede ahorrar tiempo en la competencia, porque entonces ya no se pierde tiempo en discusiones. También es bueno establecer liderazgo, me parece bien, porque quizás hay competidores más experimentados dentro del equipo y ellos pueden a los menos experimentados guiarlos. Pero como bien dice, creo que fue David que dijo, hay que hacer una estrategia adecuada del equipo. O sea, depende de la situación, depende de la experiencia de cada participante o de las fortalezas y debilidades del equipo. Hacer una estrategia que sea adecuada para él. Estas son las preguntas, las voy a dejar ahí para que nuestros panelistas mentalicen, pero vamos a ir abordándolas uno a uno. Si vamos a ver la primera, nos responden, pueden levantar la mano nuestros panelistas y le vamos dando la palabra. ¿Se debe aplicar la misma estrategia para todos los niveles competitivos? Entiéndase esto como, este es mi equipo, esta es mi estrategia y es la misma que voy a aplicar. Por ejemplo, en el qualifier, es la misma estrategia en el regional y es la misma estrategia en la final mundial. ¿En qué medida el concurso objetivo o donde se participe define las estrategias? Yo creo que, sobre todo, la estrategia debe cambiar según la dificultad de la competencia en la que estás, la que te estás enfrentando en ese momento. Por ejemplo, una estrategia para la final nacional no es la misma que para la regional, y mucho menos la misma que para una final mundial. Una final nacional puedes darte el lujo de pasar 3 horas, 3 horas y media, cada uno individual, resolviendo el problema de forma individual, como una de las estrategias que hice antes en una de las diapositivas. Y después, en la última hora, pasar entonces a resolver ese problema que falta, ese problema que es el problema difícil de la competencia. En la competencia regional, como son un poquito más difíciles, esta estrategia ya no sería tan efectiva. Sí, sobre todo porque habría que acortar este tiempo de pensar cada uno individual el problema por su lado. Sería más bien piensa el problema unos minutos, tratar de leer el problema concreto, porque al final sabes que es muy difícil que lo vas a hacer concreto y pero tienes que buscar aquellos problemas que son fáciles, que están a la altura de la dificultad de tu equipo. Y en la competencia, en la final mundial, ya es otra historia completamente, porque ya son problemas más difíciles, son problemas que
incluso uno solo pensándolo no puede llegar a la solución completa, siempre hay un detalle que se le pierde. Entonces, bueno, que el equipo completo piense en la solución, que piense en qué podría estar mal, qué se puede hacer para arreglarlo, y ya sería otra dificultad, otra forma de enfrentar la competencia y enfrentar los problemas. Una consideración importante que por lo menos mi equipo hizo en los últimos años fue el hecho de no solo enfrentarse a la competencia en función de qué tan complicada nosotros pensábamos que era, sino qué estilo de problemas eran los que salían. Porque, ¿qué pasa? Cada competencia suele tener un grupo de problem setters que por lo general son los mismos en cada nivel de competencia. O el grupo pertenece a o sea, tienen ciertas características en común. Y los problemas que se utilizan también tienen características en común. Por ejemplo, en los concursos qualifier, los que eran antes los concursos nacionales de Cuba, el estilo de competencia se parece un poco más al de los regionales que a los de la final mundial, por mucho. La diferencia en el estilo de problemas es totalmente diferente. Es decir, los concursos que uno puede utilizar para practicar también tienen que ser diferentes. Porque el nivel, no solo el nivel, sino lo que hace falta para resolver esos problemas no es lo mismo. Se prioriza a veces, tal vez, combinar más ideas que son más sencillas que hacer una observación bien fuerte. Como sería, por ejemplo, el estilo de hacer una competencia en Codeforce, que casi siempre uno tiene que hacer una o dos observaciones que pueden ser difíciles, pero una vez que las hace ya el problema está resuelto. Tanto en los regionales como en el qualifier no es tan así. Puede que hagan falta muchas observaciones o muchos pasos uno tras otro, que en cada paso por separado puede ser más simple, pero la complejidad está en saberlos combinar. En mi caso, apoyo lo que dice Teruel con respecto a, de alguna manera, estudiar al contrario, porque realmente en los niveles más bajos, como puede ser el qualifier, que es un concurso más nacional, que no trasciende muchas fronteras, realmente el nicho de personas que nos dedicamos a estos, al menos en el área del Caribe, no es tan grande. Y generalmente los problem setters realmente son los mismos y cada persona tiene afinidad por un estilo específico de problemas que pone. Me pongo yo mismo como ejemplo, que he participado en 3 o 4 ocasiones como juez y proponiendo problemas, y casi siempre hay un problema con más estilo geométrico, que es algo que a mí me gusta, que a mí me caracteriza, y he tratado de poner un problema de ese tipo. Eso puede ser una estrategia que quizás no sea la más efectiva, porque generalmente entrenando para este tipo de competencias no vas a entrenar con concursos de los mismos problem setters, pero puedes ir viendo de concursos anteriores qué estilo de problemas ha puesto cada problem setter, y al menos sabiendo quién está en activo puedes por ahí intuir qué tipo de problemas pueden salir. Otra cosa es con respecto al mismo nivel de qualifier, que quizás en este nivel tenga más sentido trabajar un poco más individual en los problemas. No es quitándole nivel en comparación a otras competencias, pero realmente los problemas suelen ser menos complicados que un regional o que una final mundial. A medida que vamos escalando el nivel, quizás la comunicación y el trabajo efectivo en equipo se hace más importante, hasta el punto que en una final mundial puede tener bastante sentido para varias personas enfocarse en el mismo problema y hacer una especie de lluvia de ideas, o tratar de sacar todos un mismo problema, porque realmente, al menos en las experiencias que he tenido, que nosotros realmente no aspiramos a los mismos resultados que otros equipos como países de Rusia, China o Estados Unidos. El objetivo es al menos resolver algunos problemas, y puede tener sentido enfocarnos todos en el mismo problema, o todos no, pero sino darle una gran importancia a esto, para tratar de al menos ir sacando de uno a uno, de poco a poco, 2, 3, 4 problemas. Coincido en las generalidades con los anteriores panelistas. O sea, yo creo que sí, o sea, es necesario cambiar la estrategia que se tiene que utilizar para distintos niveles competitivos. O sea, sí creo que, o sea, a medida que se va subiendo el nivel, es decir, qualifier, regional, final mundial, el nivel de los problemas va aumentando a grandes pasos, o sea, ampliamente, y que como que el umbral a partir del cual como que los 3 concursantes se deberían reunir y comenzar a pensar en el mismo problema, como que se va haciendo
cada vez más temprano en la competencia. Es decir, en un qualifier prácticamente podría pasarse, digamos, si el equipo aspira, quiero decir, aspira a salir en la parte de arriba del scoreboard, es decir, a coger medallas, por ejemplo, creo que prácticamente hasta la última hora, hasta los últimos minutos de la competencia, podrían incluso intentar resolver problemas individualmente. Ahora, en un regional, ya si quiere obtener el mismo resultado, es decir, clasificar al mundial, no sé, tomar medallas, cosas así, sí creo que podría bajar un poquito más. O sea, puede ser que incluso en la última hora, algo así, tendría sentido como unirse y hacer más bien lluvia de ideas para resolver el último problema o los últimos problemas que quedaban, que el equipo se planteó como objetivo resolver antes del final de la competencia. Y en una final mundial, sí, bueno, como decía Nestico, tiene mucho sentido, incluso puede ser incluso desde el inicio. Pero uno, es decir, en mi opinión, creo que a partir incluso de las 2 o 3 horas es que tendría más bien sentido ya plantearse unos objetivos de resolver tal y más cual problema, o sea, intentarlos al menos, para ver si salen y de esa forma aspirar a tener un mejor resultado, ¿no? Entonces, y también sí, concursos y los recursos que tienen, por ejemplo, el tiempo que tiene disponible cada concursante define la estrategia con la cual se va a enfrentar, ¿no? Sí, por ejemplo, el nivel del entrenamiento, o sea, la intensidad del entrenamiento, cuánto tiempo va a estar preparándose antes de la competencia. Por ejemplo, muchas veces hay mucho más tiempo para prepararse para el mundial, para prepararse contra cualquier otra competencia, ¿no? Y eso da un poco más de posibilidad para, no sé, para aplicar y jugar con las estrategias que se pueden enfrentar ahí, que puede utilizar en este concurso. Pasamos a la segunda pregunta complementaria. ¿Qué acciones realizar para mejorar las estrategias de mi equipo durante un concurso ICPC? Para llegar a esa etapa definitiva con las estrategias más engrasadas, bien estudiadas y para aplicarlas lo mejor posible en ese momento. ¿Qué acciones concretas ustedes hicieron en sus equipos para lograr eso? Para mí la mejor técnica es prueba y error. Quiere decir hacer la mayor cantidad de simulaciones de regionales posibles o del tipo de competencia que se esté practicando. Porque de esa manera no solo se puede mejorar el performance del equipo individualmente, sino también se pueden probar diferentes estrategias. No solamente quizás quedarse con unas, sino que se puede comparar el performance, cómo fue con la estrategia A, cómo fue con la estrategia B. Y bueno, así creo que mientras más uno simula, más va a ser una estrategia más adecuada para el equipo. Así que practicar lo más que se puede en equipo, creo que sería la mejor acción. Bueno, dándole continuidad a lo que decía Michelle, sí, yo concuerdo con él en que cada equipo tiene que practicar mucho, lo más que pueda, y en función de cómo vayan resultando las estrategias, adaptarse a lo que va pasando, buscando tal vez nuevas estrategias que les mejoren el desempeño o reafirmando las que ya encontraron que les dan buenos resultados. No obstante, algunas cosas que, como mismo se decía en la primera pregunta, que pueden ayudar es el hecho de enfocarse en la competencia a la que tú te vas a enfrentar. Una buena idea pudiera ser, antes de, si ahora, por ejemplo, digamos, ahora viene el qualifier dentro de unas semanas, hacer una serie de concursos, qualifier de años anteriores, o concursos que tengan un nivel similar, para tener una idea más o menos en qué rango de nivel está el equipo, sobre todo si son equipos nuevos, con respecto a la región. ¿Para qué? Porque en función del lugar en el que tú estés, la cantidad de problemas que tu equipo sea capaz de resolver es la estrategia que tú tienes que adaptar. No es la misma estrategia, creo que fue David el que hablaba de eso. Cuando tú vas a una competencia a tratar de resolver de 9, 10, 11, 12 problemas, que eso ya es casi seguro que va a estar en el podio, a cuando tú vas a intentar resolver 4, o incluso puedes querer resolver 2 problemas o 1, como pueden haber perfectamente equipos en la competencia y los hay. Por tanto, es importante tener claro cuál es el resultado que tú esperas tener para aplicar una estrategia en función de eso. Y otro valor importante es la gestión de crisis. Eso creo que no se habló en la pregunta anterior. ¿Cómo va a reaccionar el equipo cuando algo de lo que se tiene pensado o de lo que ha resultado antes sale mal?
cómo responder si ahora, por ejemplo, el mejor coder que tenemos o el que mejor está programando empieza a fallar un problema, no lo acepta, lo intenta, lo falla. ¿Cómo tiene que responder el equipo a esas acciones de modo que no los afecte tanto en la competencia? Por darle continuidad también a lo que han comentado los panelistas anteriormente, tiene sentido lo que decía Teruel de enfocar el entrenamiento a cada tipo de competencia, que ya lo hemos comentado antes. Si vas a entrenar para un regional, trata de hacer regionales anteriores. Si vas a entrenar para una final mundial, trata de hacer finales mundiales anteriores. Y para cada tipo de competencia, probar diferentes estrategias a la hora de trabajar en el equipo, diferentes sistemas, y ver cuál funciona mejor. Y en función del que mejor les vaya, el que mejor les dé resultado, tratar de perfeccionarlo. Por ejemplo, dígase teamwork puro, no teamwork, supercoder. Si programan los tres, si programan 2 y 1, entonces se dedica a pensar los problemas más analíticos. Es imprescindible probar varios porque en dependencia del tipo de concurso, de las fortalezas de cada concursante y de la comunicación que haya, puede que un sistema funcione mejor u otro peor. También se pueden establecer algunas reglas prefijadas en el tema de quién toma las decisiones o cómo se toman decisiones que pueden ser críticas durante una competencia. Por ejemplo, el tipo de democracia o no. Si todas las decisiones se toman tratando de llegar a un consenso entre todos los concursantes, o hay una persona que en caso de bloqueo se encarga de decir qué es lo próximo que se va a hacer, por ser el más experimentado o por tener un poco la idea más clara de cómo se está desempeñando el equipo. Y bueno, otra estrategia que puede funcionar, que esto ya más entrando en cosas un poco más específicas, es a la hora de dividir los temas, porque en realidad las competencias abarcan muchos temas: matemática, teoría de números, combinatoria, geometría, dinámica, son muchos. Y es muy difícil para todos los concursantes llegar a cubrir todos los temas. Entonces, una estrategia común que tienden a hacer la mayoría de los equipos, los demás podrán también comentar sobre ella, como lo hicieron en sus equipos. Yo les cuento de mi experiencia personal. Es tratar de dividir los temas, que haya una persona que se dedique a enfocarse en un tema específico de manera que pueda llegar a cubrirlo más a fondo. Y los demás quizás no tengan un conocimiento muy profundo en esa área, pero si hay un problema de ese tipo, ya todos los demás concursantes saben a quién le corresponde ese problema. Esto también agiliza un poco a la hora de hacer la repartición de las tareas. Siguiendo esta línea, una variante es que al menos 2 personas cubran cada tema, no solamente una. Esto que puede propiciar que si en algún momento de la competencia hay algún concursante que tiene algún bloqueo, hay garantías de que esos problemas que solamente pudiese resolver ese concursante, va a haber al menos otro que va a poder atacarlos también, porque también profundizó un poco en esa área. Y esos son más o menos un poco las estrategias que, la experiencia mía a la hora de definir estrategias en mi equipo de ICPC. Realizar competencias del mismo nivel, o sea, del mismo estilo, o sea, lo más parecido posible a la competencia que vas a hacer a continuación, a la competencia a la cual estás entrenando, de ser posible entrenar de la mejor forma, o sea, de la forma más parecida. Por ejemplo, en el ciclo del 2021 se podía concursar virtualmente, es decir, que los 3 concursantes tenían una PC, una máquina, para poder competir. Entonces se podían estar programando 3 problemas al mismo tiempo. Claro, no, o sea, no es la situación que tenemos actualmente, pero en aquel momento entrenar en 3 computadores, o sea, era lo mejor para entrenar para la competencia, porque era lo más parecido a la cual va a ser la competencia real. Ahora, por ejemplo, estamos entrenando para el Mundial, mi equipo y yo. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Por ejemplo, ponernos en un lugar que esté con mucha atención, es decir, que nadie nos preste atención, que estemos completamente distraídos, que pase gente alrededor, que estemos, no sé, con tensión, que estemos o sea, con una sola PC, con el sistema que vamos a utilizar durante la competencia. Es decir, vamos a intentar simular de la mejor forma posible el ambiente de una final mundial, ¿no? Es decir, que tienes presión, que tienes los sheriff pasando por atrás de ti, usualmente, que tienes el scoreboard delante, que tienes no sé cuántos equipos alrededor compitiendo, ¿no?
y queremos hacer eso de la mejor forma posible para intentar salir de la mejor forma en el concurso. O sea, si para los participantes que están aquí, o sea, si van a entrenar, por ejemplo, para instancias inferiores como el qualifier o el regional, o sea, mi sugerencia es que se reúnan en un lugar, traigan su team reference, es decir, escojan los códigos que saben que les puede costar trabajo programar, que son difíciles de parir, o sea, por ejemplo, no sé, digamos, FT, algún segmentry raro, por poner ejemplos, ¿no? Y entonces, ahora su team reference, tomen una serie de códigos que saben que les puede costar trabajo programar para ir a la competencia. Y con eso se reúnen en un lugar y simulan una competencia de un nivel muy parecido al que van a hacer. En Codeforce hay muchas competencias en los gyms que pueden usar. Diría que para un qualifier puede ser un gym con 2 estrellas o 3 estrellas. Para el regional ya debe ser un gym con 3 estrellas aproximadamente. Y para el final mundial sí, los concursos más duros que se encuentren ahí. Pero bueno, ya eso depende del tiempo y de lo que pueda hacer cada equipo. En el caso de los concursos ICPC, entre sus reglas se establece, en el caso, por ejemplo, de la eliminatoria y del concurso regional del ICPC del Caribe, que el equipo puede llevar cualquier cantidad de documentación al área de competencia, siempre y cuando esté en formato duro o no digital. En el caso de la World Finals o la final mundial, ahí se permite un team reference de hasta 25 páginas solamente. Entonces, teniendo esto en consideración, la siguiente pregunta. ¿Qué importancia usted le confiere al team reference y también al coding style como parte de la estrategia de su equipo? Lo primero que considero es que el coding style, la forma de programar de cada concursante, debería ser lo más homogénea posible entre los 3 concursantes, ser lo más readable posible. De preferencia, establecer un estándar a la hora de prepararse para las competencias, establecer un estándar y que todos se ciñan a ese estándar, porque a la hora de interactuar varios concursantes en un mismo código, uno puede interpretar mejor el código del otro, puede entenderlo, puede ayudar a debuggar, puede apoyar en la solución de un problema al otro que lo está programando. Y esto solo se logra si se ahorra tiempo suficiente a la hora de explicar el código, a la hora de entenderlo de un concursante a otro. Por eso considero que más o menos los 3 deberían tratar de llegar a un consenso en la forma de programar y regirse por esa forma. Otro ejemplo es que quizás haya un problema que abarque un problema ad hoc, que abarque varias áreas de conocimiento y hayan varios concursantes que tengan que intervenir en la implementación de ese problema, uniendo varios componentes. Por ejemplo, un problema que mezcla estructura de datos con geometría. Uno de los concursantes programa la parte geométrica, las primitivas, todos los métodos auxiliares que van a usar, y el otro concursante debe usar esos métodos implementando la estructura de datos que lleva subyacente. Entonces, es imprescindible que este otro concursante entienda y pueda manipular incluso el código que ha implementado el otro concursante, como si fuera un código de él, o que se pierda la menor cantidad de tiempo posible tratando de transferir el conocimiento y la interpretación de un código de un concursante al otro. Luego, con respecto al team reference, realmente considero que es un muy buen punto de partida para, por ejemplo, implementaciones de algoritmos que son clásicos, que han salido en muchos lugares, que se usa bastante y que solo cambia realmente la manera de aplicarlo o de enfocar el problema. Es el típico caso de problemas que el punto fuerte es hacer una observación y luego con esta observación se puede hacer una transformación del problema y se puede resolver con un algoritmo que ya es clásico realmente y que si lo tienes en el team reference tiene varias ventajas. La primera es que el código que tienes en el team reference debería de estar ampliamente testeado y garantizarte la robustez de la implementación. Es decir, eso va a ser un código que vas a haber usado en otras competencias y que tú confías en ese código y que sabes que está bien y que hasta el momento, quizás no es que no tenga casos borde, pero hasta el momento no te has topado con ningún caso borde que pueda romper la implementación esa. Entonces, es un código en el que puedes confiar, que sabes que está bien. Y lo otro es que te libera de tener que aprenderte implementaciones de memoria de algoritmos que son clásicos
y aumenta también la rapidez en la que se implementan, porque tienes el código ahí, simplemente es transcribir, no tienes que ir dándole cabeza y pensando el algoritmo a medida que lo vas implementando. Mientras más complejos son los problemas, el coding style es muy importante porque, como bien dice Ernesto, la transferencia de conocimiento toma tiempo. Entender un código toma tiempo. Y mientras más es similar a un estilo que ya uno conoce, pues se va a reducir el tiempo. Entonces, muchas veces uno dice como que, bueno, cambiar mi código style me va a tomar tiempo también, pero es bueno analizar que como realmente te va a tomar muchísimo más tiempo que, no sé, a lo mucho 10 minutos, digo yo, de reescribir un código, pero entender o debuggar una solución puede tomar, me ha pasado hasta más de una hora. Y también creo que han escuchado anteriormente que a veces es mejor hasta borrar todo el código que uno tiene y reescribirlo de nuevo. Y muchas veces desaparece el bug. Por eso considero que es bien importante seguir, que el código sea lo más legible posible a tus compañeros. Y bueno, eso puede ahorrar mucho tiempo en el futuro. También lo del Team Reference, creo que es buena idea siempre probar con el equipo, usarlo, el Team Reference que se vaya a usar, porque también me ha pasado que quizás llevamos un team Reference que no estamos familiarizados y llegamos a las competencias, lo tratamos de usar y ni siquiera sabemos cómo usarlo o tiene bugs. Entonces creo que sí que estos dos elementos son bastante importantes. Son temas de discusión en el equipo que sugiero que los tengan. Poner un poco aquí la nota discordante aquí, sobre todo con la parte del coding style, porque, o sea, realmente en nuestro equipo, o sea, en el equipo que he estado, nunca nos hemos puesto a decir, no, vamos a programar de esta forma o de más cuál forma, ¿no? Es decir, por ejemplo, detalles como por ejemplo poner punto second o poner puntos SCD, algo así. Nunca nos pusimos de acuerdo con eso. Nunca realmente hemos tenido esa plática, esa charla. Realmente nosotros supongo que nunca nos hemos puesto a hablar de eso porque nunca hemos tenido un problema a partir de que alguien quería transferir una solución para que otro concursante la continuara, algo así, ¿no? Pero, o sea, y eso lo hemos hecho, ¿no? Es decir, hemos hecho soluciones que alguien está programando, luego otro integrante programa otra parte de la solución, luego, claro, se intenta que esta parte que otro concursante lo programa sea lo más modular posible, sea lo más sencillo. Y claro, o sea, cada concursante explica la idea de la solución, intenta nombrar sus variables, intenta poner los nombres lo más representativo posible, ¿no? Sí, porque hay cosas que no se pueden, que nadie lo va a escribir con el nombre completo, ¿no? Pero yo creo que nosotros no le asignamos tanta importancia a esto del coding style y hay grandes diferencias entre la forma de programar de algunos concursantes con la de otros, ¿no? Pero creo que es mucho más importante la habilidad de explicar y de transferir tu solución, de decir, esto hace tal cosa, esto hace tal cosa, y esto hace tal otra, no sé, programar de una forma, ¿no? Es decir, solo una idea, ¿no? Y bueno, con respecto al Team Reference, coincido con los demás, es decir, es muy importante que el código sea testeado, que sea confiable, que sea también corto, no importa la legibilidad, o sea, realmente no importa tanto la legibilidad, ¿no? O sea, tú lo que al final quieres esto para que te guíe, pero realmente tú saberlo 100%, no sé, en todo momento, qué es lo que hace este código de T-Reference, realmente eso no es tan importante, ¿no? O sea, puede ser que te lo vayas a leer en ese momento y entonces y te llegue la idea, ¿no? Y te acuerdas de, no, esto hace tal cosa, esto hace tal cosa y esto hace tal otra. Pero, o sea, no es tan importante que sea tan legible. Nada, o sea, yo creo que el T-Reference es precisamente, o sea, coincido en las generalidades con lo que han dicho los demás. Usualmente, por ejemplo, en los concursos como el Qualifier o en el regional, ahí sí, o sea, en mi experiencia, ¿no? He usado varias veces el Team Reference. Y en muchos concursos que hemos simulado, sobre todo, por ejemplo, DINIC, MSMF, Semicosma Flow, FFT, sobre todo, y así, y por ejemplo, Sofía Ray también. O sea, hay unos cuantos códigos que son muy útiles tenerlos en el Team Reference porque se estilan mucho en competencias de ICPC. Sí, yo por esa parte yo creo que estoy un poco de acuerdo con lo que decía David.
Por lo menos en mi equipo tampoco le dimos mucha importancia al estilo a la hora de codear, aunque en la práctica sí es verdad que algunas cosas se heredaban de un concursante a otro, porque a la hora de ir programando, de ir haciendo competencias, había formas de programar que daban más resultados que otras y entonces esas como que se adoptaban de uno a otro y quedaban en común. Pero en sí no teníamos un patrón ni nada que siguiéramos cada uno a la hora de trabajar. Lo otro que incluso puede ser hasta diferente para los concursantes es la indentación a la que uno está acostumbrado, con la que uno está acostumbrado a trabajar, la forma de organizar el código. Y a lo mejor, sobre todo si un equipo lleva mucho tiempo compitiendo juntos, tiene más sentido que programen parecido, pero si es un equipo donde cada concursante lleva tiempo por separado, tiene su experiencia por separado, a la hora de unirse, esa mezcla puede complicarse más. No obstante, siguiendo con la idea que decía David, de programar lo más modular posible, sí creo que eso es posiblemente lo más importante en cuanto al código en equipo, es el hecho de saber identificar qué yo necesito en mi código, que yo no puedo programar y alguien de mi equipo sí, y qué es lo que necesito que me devuelva él. Yo le doy una serie de informaciones, yo necesito que él me devuelva otra serie de informaciones. Y no me interesa lo que haga él en el proceso. Mientras cumpla con las restricciones del problema, eso es transparente para mí. Y eso como que da lugar también a la utilidad del Team Reference, porque en sí el Team Reference lo que hace es eso. El rol del Team Reference es una serie de códigos que tal vez los entiendas, tal vez sepan lo que hacen de inicio a fin, pero no tienes que aprenderte de memoria. Tú lo que necesitas del Team Reference es que tú le das a él, es como le decían la caja negra, hay quien le dice, tú le das una serie de informaciones y él te devuelve, te calcula algo en función de lo que tú necesitas y te lo devuelve. Y eso es lo que tú necesitas en el Team Reference. Y así a modo de tal vez un hint extra, con el Team Reference es que tú no, o como equipo, puede que les resulte conveniente no solo usar el Team Reference para algoritmos. Hay veces que, en dependencia del estilo de la competencia, tú puedes llevar problemas clásicos en el Team Reference, sobre todo cuando tienes una competencia como esta que por las restricciones no te ponen un límite en la cantidad de información. Tú a lo mejor tienes algún problema específico que tuviste antes, que te gustó la idea, pero no crees que lo puedas hacer de cero, lo puedes llevar en el Team Reference. Y si te sale, casi que lo copias y lo pegas. Y otra cosa que por lo menos a mi equipo le dio resultado y sobre todo en la final mundial es muy útil, es el hecho de tener por lo menos una especie de script que te pueda validar las soluciones, hacerle tipo una especie de stress test a los códigos que tú tengas antes de mandarlos, porque sobre todo en la misma final mundial la complejidad sube mucho y aparecen muchos casos bordes. Y tal vez sea mejor en tiempo de competencia tener un script programado desde el inicio y gastar, digamos, 5 o 10 minutos haciéndole stress test a la solución contra una solución más lenta, de modo que cuando tú envíes el problema ya tengas casi una certeza de que va a ser aceptado. Me gustaría poner un ejemplo, sobre todo en esta parte del coding style. Yo pienso, estoy de acuerdo con todos los que hablaron inicialmente. Yo pienso que es importante, pero no es tan importante como para practicarlo constantemente, como para decir, voy a poner una serie de pautas y lo vamos a hacer de esta forma. Yo pienso que en la misma práctica esa serie de pautas como que se van obteniendo, se van adentrando en el pensamiento lógico a nivel de la programación de cada uno de los concursantes. Por ejemplo, con este último equipo que yo participé en las finales regionales, la primera competencia que hicimos, o una de las primeras competencias, creo que fue la segunda o la tercera, fue ya en el qualifier. Llegamos al qualifier, nos enfrentamos a los problemas del qualifier y de pronto llegamos a un momento en la competencia que teníamos 3 problemas programados, pero todos tenían bugs. Y era imposible, dado que lo programó, explicárselo a los demás y a los demás entender el código de que los programó. Y no llegaba a una solución, al final nunca llegamos a la solución. Pero ya después, con todo el entrenamiento que hubo después, varios meses ahí de simulaciones, de hacer competencias diarias, de encontrar las prácticas del equipo, de publicar el código de los demás del equipo, porque al final en las simulaciones esos escenarios también se dan. Más o menos fuimos encontrando el nivel de coding style de cada uno del equipo, como en qué partes hay que mirar para entonces tiene ese tipo de detalles.
Y eso nos ayudó a la hora de desempeñarnos y de llegar a la final regional con un mejor desempeño, con una mejor preparación. Entonces, en cuanto a lo de Team Reference, también creo que es un plus para el equipo. No es algo que sea tan importante, sino que algo que es parejo para todo el mundo. Mentira, tú vas a usar Team Reference porque todos los demás equipos también lo usan. Pero en Team Reference, creo que lo más importante es, por lo menos, los códigos que tienes, haberlos utilizado alguna vez. Es decir, saber qué hacen, saber qué, dado esta entrada, qué me debería devolver. Por ejemplo, me ha sucedido en varias ocasiones, o me sucedió incluso en una final regional, que llegamos a un problema, vimos un problema en la final regional, no entendíamos cómo hacerlo, y cuando salimos encontramos a alguien que sí sabía hacerlo, y nos dijo, si tienes ese código en el reference, no lo sabes usar. Ese tipo de cosas que sí son importantes, es decir, saber cada uno de los detalles, de los elementos que estás llevando a la competencia, saber utilizarlos correctamente. Hay muchas personas que he visto que llevan libros y libros de bibliografía, al final no leen ni la primera página. Eso no es útil en estos casos, sino saber lo que llevas, llevar lo esencial y saberlo utilizarlo. Y en el caso particular del Team Reference, les tengo dos anécdotas. La primera es cuando yo fui concursante al concurso regional en Venezuela en el año 2007. Les confieso que en nuestro equipo íbamos un poco apenados porque llevábamos un Team Reference bastante abultado. Teníamos pena por eso, ¿no? Que los otros equipos no vieran así. Y resulta que esa pena pasó cuando uno de los equipos se acercó con una maleta de rueditas y empezó a sacar libros y cosas. Y la segunda anécdota es de una final mundial. Resulta que por mucho tiempo o varios años de finales mundiales se exigía al equipo que debía presentar durante la sesión de registro, donde el equipo va y se presenta y se verifica la identidad, uno de los elementos mandatorios, obligatorios, era presentar el Team Reference. Es decir, era exigido llevar ese material de referencia. Había un equipo muy fuerte que cuando presentó el Team Reference, las 25 páginas, todas estaban en blanco y decía una línea en el centro. Esta página fue dejada en blanco de manera intencional. Estaba dejado en blanco completamente, es decir, que no tenían la necesidad de tener nada de referencia. Todo estaba en sus cabezas y en sus entrenamientos. ¿Cuáles tácticas le salieron a ustedes particularmente bien en sus equipos, en un concurso, y cuáles no? ¿Puede poner ejemplos concretos o anécdotas de esas estrategias que gracias a ellas obtuvieron un primer lugar o estuvieron en un podio o lograron una clasificación, o algunos casos donde no, donde haya sido todo lo contrario, que por una mala estrategia, por no seguirse, por no seguirla como estaba entrenada, entonces le resultó en un resultado negativo? En los dos equipos en los que yo participé eran equipos disjuntos donde yo era el único concursante en común. Yo participé en un año y clasificamos, pero mis dos compañeros ya terminaban, ya no podían volver a participar, y el siguiente tuve que participar con dos concursantes nuevos. Y en los dos equipos tratamos de asumir por la parte del uso de los recursos una estrategia que estaba clara desde el inicio, que la definimos, era así, y tratamos de seguirla. Que era a la hora de usar las computadoras. Teníamos un concursante que por lo general se dedicaba más a la parte analítica de los problemas. Quizás era el que desde fuera miraba cómo se iba desempeñando la competencia e iba sirviendo de organizador para la hora de decidir cuáles problemas se podían resolver de manera siguiente, llevar la dificultad de cada problema, establecer un orden en el equipo. Y era también quien se encargaba muchas veces de clasificar los problemas, es decir, mira, a ti te toca este problema, a ti te toca este problema, y a su vez se dedicaba más a los problemas que eran con un enfoque más matemático y analítico, por lo que esta persona, si no había necesidad de que usase la computadora, pues no lo usaba y no había ningún problema. No quiere decir que esta persona no programase,
porque en caso de que fuera necesario, de que sea un problema que tuviese muy claro en su momento, sí usaba la computadora, pero si no era necesario, no se hacía. Otra de las estrategias que usamos fue la de que dividir las áreas de conocimiento por temas y que al menos 2 concursantes cubran un poco de cada tema. Como un ejemplo, en el año 2017 para el Nacional, recuerdo que esa fue prácticamente la mejor competencia que hicimos. Ese año resolvimos muchos problemas muy rápidos y al final quedamos en el primer puesto. Creo que se resolvieron todos los problemas en aproximadamente menos de 3 horas o algo así. Ese día todo fluyó como una maquinaria engrasada. La persona que no tenía que usar la computadora no la usó porque no hubo necesidad, y los otros 2 era simplemente toma un problema, siéntate, prográmalo, párate, me toca a mí, y ese día todo funcionó de maravilla. Luego en el regional de ese mismo año, para clasificar al mundial, yo no tuve especialmente un día muy bueno. Ese día yo estuve bloqueado y realmente no aporté mucho ese día al equipo, salvo algunas ideas y tal, pero realmente ese no fue mi día. Y gracias a la estrategia de que al menos 2 concursantes cubrimos cada tema, otro de mis compañeros pudo asumir los problemas que por esas circunstancias yo no pude atacar, porque ese día no era mi día, básicamente. Y gracias a eso, al final logramos clasificar al mundial. A pesar de que no fue nuestra mejor competencia, son anécdotas, cosas que nos pasaron y que la forma de gestionar la estrategia a la hora de enfrentar la competencia en estas circunstancias define en gran medida el resultado que se obtiene en esa competencia. Les voy a contar acerca de, sobre todo, 2 competencias del ciclo que se hizo virtual, que realmente supongo que ahora no sea tanto, digamos, importante, ¿no? Porque ahora los ciclos ICPC son con las reglas ICPC de toda la vida, que es una sola computadora, pero no, igual les cuento. O sea, las tácticas que usualmente se usaron por mi equipo en ese ciclo era que los 3 concursantes se repartían un problema y a menos que estuviera atascado, que no le saliera, otro concursante entonces se lo leía y lo intentaba analizar con él y veía cuál era el problema, ¿no? Es decir, y intentaba encontrar la solución entre todos juntos. Si no había ningún tipo de problema, cada uno completamente resolvía 3 problemas al mismo tiempo. Es decir, como se podía también programar al mismo tiempo, no había ningún stopper para los demás integrantes. O sea, se podían estar resolviendo 3 problemas al mismo tiempo. Entonces, y de esa forma es que salimos especialmente bien. Por ejemplo, en el qualifier del 2021, que creo que hicimos 14 de 15, y en el regional de ese año también, que salimos también bastante bien en la final caribeña. Y lo otro es que también teníamos especialmente mucha motivación porque estábamos compitiendo con el equipo de Marcos, que era el Guayabamba de ese año, Marcos, Denis y Daniel Cordobés. Y entonces, y nada, o sea, estábamos ahí encendidos en la competencia y queríamos ganar, ¿no? Queríamos competir. Entonces, nada, o sea, por ejemplo, en más reciente, creo que tuvimos bastante buen performance en los concursos del campamento caribeño, que se celebró en la UCI este último, entre abril y mayo. Creo o sea, que salimos bastante bien, especialmente, y que, bueno, ahí sí les voy a contar un poquito más la estrategia. O sea, la estrategia consistía bueno, no había nadie especialmente que fuera el que tirara el problema, no había nadie especialmente que fuera el que pensara el problema, y no había nadie especialmente que organizara ni nada de eso. O sea, básicamente todos proponíamos, yo creo que tú deberías hacer este problema, yo creo que yo me lo acabo de leer, la idea es esta, creo que tú estás bien programando esto, y creo que tú lo deberías tirar, ¿ok? Y lo otro es que la computadora no se quedara vacía, y que los 2 integrantes más del equipo estén pensando el problema, y que cada uno, digamos, con la experiencia, con los conocimientos que cada uno tiene del resto de sus compañeros, le dé el problema que es, o que tome el problema para sí mismo, ¿no? O sea, creo que esto depende de cuánto cada integrante conoce a cada uno de los demás concursantes, y nada, ¿no? O sea, que proponga al resto hacer, digamos, tomar un camino en el concurso
de la mejor forma posible. Esa fue más o menos la estrategia que tuvimos durante el campamento. Creo que nos resultó, creo que es lo que estamos usando últimamente o sea, al menos en estos últimos cursos por ejemplo, del campamento argentino, que hemos intentado participar virtualmente o cuando se pueda, todo lo que se pueda, creo que ha salido bastante bien por ahora. Y un ejemplo de una táctica que no salió bien, por ejemplo, fue en la final mundial de Bangladesh, que creo que en cierto momento de la competencia debimos habernos enfocado en un solo problema y nada, al final no salió. Al final no salió el quinto problema, solo pudimos resolver hasta 4 problemas, pero nada, creo que se podía haber salido mejor con otra estrategia. Sobre este tema, yo les puedo decir una anécdota. Generalmente, en competencias en las que hemos participado, al estar siempre entre los primeros lugares, y cuando llega las últimas hora y media, decimos, bueno, nos queda hora y media, vamos a ver qué hacemos ahora, qué decisión tomamos. Y generalmente lo que decimos es, con un problema más, ganamos la competencia o nos quedamos en los primeros 2, 3 lugares. Y era una estrategia, o es una estrategia que generalmente funciona. Pues bueno, si tú estás en primero o segundo lugar y sacas un problema más, eso significa que te vas a mantener en esos lugares, porque en esa última hora es muy difícil hacer 2 y 3 problemas. Ahí es donde viene la anécdota del regional que competimos contra David. Llegó la última hora y media, estábamos por debajo en un problema, es decir, teníamos un problema por debajo, pero además teníamos mucha penalidad de diferencia. ¿Eso qué quiere decir? Que con un problema no ganábamos la competencia. Y decidimos, es decir, teníamos un problema, la solución de un problema ya pensado, y decidimos, bueno, tú programas este problema, y nosotros dos vamos a leernos los demás para ver cuál podemos resolver. Al final llegamos a un momento, faltando 50 a 40 minutos, estábamos los 3 en problemas distintos en la última hora. Y como que nos cambió en ese momento la estrategia que habíamos ido pensando. Y todo ese tema de que no nos dieron ninguno de los 2 problemas hizo que al final quedáramos en segundo lugar en esa competencia. Pero bueno, es el tipo de cosas de que cuando tú llegas a una situación particular, tomas la decisión con respecto a esa situación, la que crees que es más adecuada en ese momento, y las cosas pasan o no pasan. Lo mismo le puede pasar a cualquier equipo de cualquier deporte o en cualquier situación. En mi caso, yo tengo 2 tácticas de las que quiero hablar, y la primera es un poco polémica, porque en particular a mi equipo le salió mal por mucho tiempo el tratar de trabajar en equipo. ¿Qué pasa? Realmente no es el hecho de tratar de trabajar en equipo, sino a partir de qué punto es que comenzamos a hacerlo. Al inicio de la competencia, nosotros solíamos intercambiar mucho en los problemas, decíamos, bueno, esto yo creo que tú lo has visto, o dime aquí cómo tú crees que puedes hacer esto y ya lo termino. Y el resultado era que terminábamos distrayéndonos mucho entre nosotros mismos. En lo que alguien estaba pensando un problema, venía otro, te decía, oye, dime qué tú crees de esto. Y se te dio por completo la idea que tú tenías. De ahí que, yendo a lo contrario, nos dio muchos resultados el tratar de ser lo más independiente posible. Es decir, nosotros entramos a la competencia y vamos a tratar de no interactuar en lo absoluto hasta que sea totalmente necesario. Siempre que tú puedas estar en un problema, concentrarte en ese problema y tratar de resolverlo, y no necesitas ayuda de nadie, no me trata de no hablar conmigo, de no distraerme, porque yo voy a estar en otro y a lo mejor coges y como que me llamas en el momento que tengo la idea importante y se me va por completo. Y respecto a esa parte, nos salió particularmente bien en el último ciclo en el que competimos. Recuerdo fue el qualifier, que fue del año 2022, que fue una competencia bastante interesante, porque creo que fue la primera en mucho tiempo en la que en 1 hora y tal vez 1 hora y media, 2 horas de competencia, estaban resueltos casi todos los problemas por equipos diferentes. En el hecho de que en esa competencia en particular, yo recuerdo que desde que empieza la competencia, yo me enfoco en un problema que no era de los más simples de la competencia. Lo terminaron resolviendo varios equipos, pero no era de los más sencillos. Y yo me olvidé por completo de lo que estaba haciendo mi equipo. Yo le dije al resto de mi equipo, ustedes
hagan lo que puedan hacer y yo cuando tenga esto, si la máquina está libre, voy y me siento y lo codeo. Y así seguimos. Y como decía Ernestico en la pregunta anterior, en esa competencia todo fluyó bien. Se sentaba alguien, programaba, sentaba el problema, cambiábamos, se sentaba otro y era sentado y así, una maquinaria uno tras del otro. Entonces, respecto a la segunda táctica, es más una gestión de crisis, de lo que hablábamos antes. Y es el hecho de, supongamos que estamos intentando un problema, que eso nos pasa mucho y da la casualidad o pasa en la competencia de que el problema nos da mal, nos da romance, los tiempos límite y no sabemos dónde está el problema. Y de momento le dedicamos unos minutos, tratamos de arreglarlo, lo volvimos a enviar y nos volvió a dar mal. Sobre todo en el último ciclo de competencia que hizo mi equipo, nosotros nos adaptamos a que si eso pasaba, tal vez fue una regla que nos pusimos, nosotros ignorábamos el problema por completo en ese momento y lo cortábamos de raíz. Es decir, este problema en un regional lo mandamos a imprimir el código, nos olvidamos que ese problema está ahí y vamos a pensar otro para refrescar la mente, para ir pensando en algo más y dejar que el subconsciente trabaje. Y después, cuando ya como que hemos cambiado un poco de aire, si ya terminamos lo que estábamos haciendo en otro problema, pues volvemos a ese y tratamos de arreglarlo. Y eso nos salió muy bien, sobre todo en ese qualifier, que recuerdo que teníamos 1 o 2 problemas que nos estaban dando mal y cuando hicimos el cambio, pues nos salió perfecto, lo logramos resolver todo, los que estábamos intentando. En mi caso yo he participado en varios equipos realmente, tanto como invitados, o sea, no compitiendo oficialmente, como compitiendo oficialmente. Y bueno, yo entiendo que de las estrategias que mejor me han salido a mí es una parecida a la que comentó Ernesto, que es 2 personas usan la computadora y la otra quizás se concentra más en la parte analítica. Y bueno, también en ese mismo equipo probamos la estrategia de que todos usamos la computadora y realmente fue mucha la diferencia. Y quizás esto se debe a que esta persona no era tan experimentada en codificar, pero sí analíticamente era mejor. No necesariamente si sabes codificar bien, tienes que codificar también, porque muchas veces en la competencia uno quiere como que sentir esa sensación de, oh, yo mandé el problema y salió bien, pero quizás a veces uno puede aportar más en la parte analítica. Entonces, o sea, no quiere decir que porque tú no codifiques, no tienes experiencia codificando, no, sino que quizás para un problema en específico, tú estás más familiarizado y puedes aportar más analíticamente. Otro punto es, de acuerdo, respecto al team reference, que eso también como comentaron, es bueno probarlo al menos una vez, lo que uno vaya a llevar, al menos que uno lo haya probado una vez para algún problema, porque entonces transcribir el código del team reference a la computadora va a ser mucho más rápido y eficiente, porque ya se sabe que esa caja negra que lo que uno está escribiendo ya está probado y mi único objetivo es transcribirlo lo más rápido posible. Entonces, también si eso nos ha pasado, de que llevamos un team reference que es más, que ya lo hemos probado antes y que sabemos y que es muy modular. Entonces, el tiempo que tomamos para usarlo, o sea, es muy mínimo. Lo otro del coding style, como mis compañeros, los panelistas anteriores mencionaron que quizás no es muy importante. Y es cierto, quizás cuando son competidores muy experimentados, es probable que ya hasta se conocen anteriormente y no es un problema entender el código. Pero este punto quizás es más si uno es nuevo en una competencia, si tienes un equipo nuevo, quizás es bueno repasar eso del coding style, porque, o sea, si son competidores no muy experimentados, tienen a usar patrones que anteriormente han salido mal. Entonces, un competidor experimentado es muy probable que haga un código modular, pero uno no experimentado es probable que no. Es probable que también no tiene experiencia simplificando código, o entonces es más probable que escriba
errores, bugs. Entonces, cuando el más experimentado en el equipo quiera revisar su código, va a ser un problema. Pero obviamente, o sea, si ya todos dentro del equipo somos experimentados, es probable que no sea muy relevante el coding style en el equipo. Entonces yo diría que sí, que lo más importante, como siempre digo, es la práctica, las simulaciones. O sea, prueba y error, intenten diferentes estrategias, la que mejor salga, traten de adhieranse a ella y conozcan a su equipo. O sea, es bueno las prácticas. Y también ha pasado eso de que puede ser que en algunos momentos sea mejor la estrategia de no teamwork, cada uno trabaja por separado. Y de hecho, esa fue casi la que usamos en la que mejor me fue en el 2017. Hubo muy poco teamwork al principio, solamente ya cuando, digamos, casi después del 70%, diría yo, de la competencia, el último 30%, hubo más teamwork, pero ya, sí, y hemos practicado con esa estrategia. O sea, si ya una estrategia te funciona en tu equipo, sigue simulándolo, sigue practicando y es probable que el performance sea mejor. Ahora que estaba leyendo en el chat que comentaban lo de la tablita, en el caso de los equipos en los que participé, la persona que se encargaba de organizar más o menos el trabajo del equipo, a su vez hacía esta tabla, una tabla donde se ponen los problemas, quién leyó los problemas, en las áreas de los problemas, algunos comentarios, y cuando se resolvía, simplemente se tachaba el problema, que esto era una de las cosas que daba satisfacción cuando tú podías tachar un problema de la lista. Y otra cosa cómica que es en los problemas, en las competencias en las que teníamos problemas, ya esto sale un poco de la estrategia, en las competencias en las que teníamos el problem set impreso, luego de resolver el problema, lo arrugábamos y lo botábamos, o simplemente lo rasgábamos. Era algo que no sé, pero se sentía un poco bien, como que le dimos al problema y ya podemos olvidarnos de eso. En esta recta final del panel de debate acerca de estrategias de equipos en el ICPC, damos pasos entonces a las preguntas del público. Las iré leyendo y en conjunto con los panelistas iremos respondiendo en la medida de lo posible. ¿Publicarán en algún lugar la conferencia cuando termine? Sí, va a ser publicada en el canal de YouTube especificado por el chat. Nos pregunta Pedro Enrique Marrero, ¿qué tan importante es la lógica de programación para entrar en el mundo de la programación competitiva? Entiendo que sería el apellido ahí de esa programación. ¿Qué tan importante es la lógica de programación para entrar en el mundo de la programación competitiva? ¿Alguno de los panelistas que desee responder esta pregunta? Esto realmente es algo que se desarrolla, ¿no? Antes de entrar al mundo de la programación, no hay realmente una lógica de programación. Puedes tener algún background matemático que te pueda servir de base, que quizás te facilite un poco el entender al inicio, adaptarte a pensar de manera algorítmica, pero como tal no tienes una lógica formada, tienes que entrenarla, tienes que desarrollarla. Entonces es importante, pero ya luego de que empiezas, poder desarrollarla. Al inicio realmente, si nunca te has enfrentado a la programación como tal, es difícil. En estas competencias, como son de equipo, el equipo puede darse el lujo a dar la oportunidad de que alguno de los miembros no tenga esa capacidad de programar un ejercicio desde cero y que aceptarlo a la primera, de tener esa capacidad de no fallar un ejercicio, por decirlo de alguna forma. Y entonces, lo que quiero decir con esto es que a lo mejor una persona puede llegar al mundo de la programación competitiva, sin tener un amplio conocimiento de las herramientas, de la lógica de la programación que es necesaria para resolver estos ejercicios. Por ejemplo, yo cuando venía de la curso de matemáticas, yo no sabía mucho de la programación competitiva, era bastante inexperto, hasta que
al punto de que mis primeros 2 regionales yo no programé ningún ejercicio. Simplemente me sentaba al lado y pensaba las soluciones y trataba de explicárselas después a mis compañeros para que ellos los programaran y les dieran el acento final. Pero que tú no te enfrentas a los ejercicios directamente, que tú no dices, este ejercicio, aparte, además del razonamiento lógico que necesita una estructura de datos, necesita algún algoritmo específico para lograr cerrar el tiempo, ese tipo de detalles. Ahí es donde la lógica de la programación sí cobra mucho sentido, porque es lo que hace la diferencia entre alguien que no sabe programar y alguien que sabe programar. Saber utilizar esas herramientas que ya existen, esos algoritmos, esas estructuras de datos y demás. Y a la hora también de pensarlo, funciona, porque, por ejemplo, si tengo un ejercicio de matemática con una estructura de datos, si a mí se me ocurre la parte de matemáticas, pero no sé que la estructura de datos existe, nunca voy a poder darle a las funciones, posiblemente nunca se me hubiese ocurrido y que se lo haga a mi compañero si sabe la estructura de datos y decirle, esta es una solución. Nos pregunta Víctor Gómez. ¿Le ha pasado alguna situación durante la competencia o el concurso en el cual han tenido que improvisar o cambiar de estrategia? ¿Podría dar un ejemplo de esa situación? Sí, pienso que el mismo ejemplo que estaba diciendo ahorita, que teníamos una estrategia que era, al final de la competencia, centrar todo en el mismo problema y que, dado el transcurso de la conferencia, dado el momento en el que estábamos, decidimos cambiar esa estrategia y entonces centrarnos en cada uno de los distintos problemas para tratar de maximizar la cantidad de problemas que podríamos resolver. Y es algo que se puede improvisar o que al final toda esta estrategia de alguna forma uno la practica cuando va haciendo las situaciones anteriores, pero como que improvisas el momento o que es algo que del manual que tienes hecho normalmente para una competencia. Entonces creo que ese ejemplo aplica en este pregunta. Dice Adrián Rodríguez Suárez, ¿podrían facilitarnos estos y otros materiales de programación? Así como crear un grupo en Telegram o WhatsApp para mantener el debate y compartir problemas. Sí, en parte algunos de los materiales pueden consultarlos. El canal de YouTube antes especificado por el chat de esta sesión. También existen grupos de iniciativas en servidores como Discord o Telegram que también, dependiendo de su país o dependiendo de su región, pueden solicitar unirse a ellos. Terminado esta sesión, ya que tengo sus correos electrónicos, les estaré compartiendo algunos de estos canales, los enlaces de invitación e iniciativas de entrenamiento para que si lo desean puedan unirse. Aclarando, por supuesto, que no son las únicas, pero por lo menos ahí tendrán un punto de partida para que continúe el debate sobre este u otro tema que sea de interés en la programación competitiva. Johan Tavera pregunta, ¿tienen alguna recomendación cuando nos atascamos en algunos problemas? ¿Cuándo parar? ¿O si hay que persistir y seguir? Este es un tema bastante común, que estoy casi seguro que nos ha pasado a todos. Yo diría que una estrategia que se puede usar es identificar los equipos dentro de la competencia que tengan un nivel parecido al de ustedes. No siempre funciona lo de ver qué tantos equipos han resuelto el problema. Quizás es mejor identificar equipos que ya ustedes saben que tienen performance similar y ver si ellos los han resuelto o no. Porque, o sea, yo diría que es importante, no siempre, pero el scoreboard puede ser un factor de decisión para saber si continuar o no. Pero en mi experiencia personal, lo que más ha sido negativo continuar con el problema que positivo. De hecho, en mi última regional,
cometí el mismo error de siempre, de enamorarme de un problema. Y bueno, cuando acabó la competencia, revisé los otros que ni siquiera los había revisado. Y al menos 3 esa misma noche los solucioné. Y bueno, entonces, eso depende, como digo, en casos específicos de, por ejemplo, cuáles son los problemas que siguen. Quizás, si ustedes ven que en el scoreboard todavía hay problemas fáciles para su nivel, entonces obviamente tiene toda la lógica pausar el problema lo antes posible e irse a los otros. También otro factor es el tiempo. Cuando se atascaron, desde el inicio o estamos ya, faltan pocos minutos para que se acabe la competencia, pues si faltan pocos minutos es probable que lo mejor es darle todo lo que se pueda para que solucione. Y bueno, lo último que puedo decir es, pueden probar también reescribir el código completamente. Y me ha funcionado muchísimas veces, que al reescribir el código desaparece el bug. Es la misma lógica y todo, pero muchas veces dentro de la competencia hay mucho estrés y no puede obviar detalles menores. O entonces, al reescribir, quizás es muy probable que el bug desaparezca, siempre y cuando ustedes están seguros que la lógica están muy confiados en que esa es la lógica o sea, el algoritmo adecuado para resolver el problema. Yo realmente sugeriría como hacer un ciclo entre leer el statement otra vez para ver si hay algún error en lo que se interpretó del problema, revisar el código, revisar la idea y también compartir la idea, la solución con el código, con todos los detalles, con algún compañero. Esta sería la idea. Y si al cabo de, no sé, alrededor de quizá 15 minutos o 20 minutos no hay progreso por esta vía, cambiar para otro problema. O sea, porque al parecer no, o sea, no sería, o sea, me parece que no es tan bueno seguir avanzando en este problema que parece no avanza. Bueno, yo pienso que eso también influye un poco la experiencia que tengan los concursantes del equipo en cuanto a la competencia, porque a medida que uno va cogiendo cierta experiencia, va ganando como seguridad en las ideas que va teniendo. Y tal vez ahora yo me enfrento a un problema y si está en el rango de dificultad que yo suelo sentir muy bien, es muy probable que cuando yo lo intente, yo esté seguro de la solución que voy a mandar. Entonces, si cuando yo lo mando me da mal, lo más probable es que sea un error de código. Ahora, si es un problema que puede que esté un poquito por encima, o no sé, que tenga algo incómodo a la hora de trabajarlo, es probable que el error sea de comprensión o en la misma idea. Y en caso de que, como decía David, de que no hubiera progreso en el problema en, digamos, 10, 15 minutos, o yo creo que tengo la idea correcta, lo mando, lo fallo, lo vuelvo a mandar, lo fallo, ya es parar de inmediato. De hecho, si uno mismo no fuera capaz, porque a veces pasa que uno como que se casa con el problema y no lo quiere soltar, si eso pasara y ya llevas cierto tiempo en el problema, igual como decíamos, digamos 15, 20, incluso hasta 30 minutos, y no lo logres resolver, es bueno que alguien del equipo intervenga y te diga, mira, deja el problema, intenta otro o piensa otro y cuando termines con aquel, vuelves a este. También nos pregunta Johan Tavera, ¿cuál estrategia usan para saber de qué manera abordar un problema que no lo ven de una manera muy clara? Bueno, aquí 2 cosas rápidas que quizás puedan contribuir a ver mejor un problema en el que pueda no enfocarlo de la manera correcta desde el inicio. La primera es, por supuesto, esto depende del momento de la competencia en el que sucede, pero si sucede al inicio, creo que lo más efectivo sería simplemente pasar el problema, darle oportunidad a otro problema y verlo en un momento más adelante de la competencia en el que quizás se pueda entrar con un enfoque diferente y sabiendo que has podido avanzar un poco más en la competencia, has resuelto otros problemas y te puedes enfocar más en este problema. Otra idea es comentarlo con tus compañeros de equipo, ser una especie de lluvia de ideas. Cada uno tiene un punto de vista diferente. A lo mejor el punto de vista de un compañero se complementa con la idea inicial que tienes y te aporta lo que te faltaba para llegar a la solución del problema. Y por supuesto, esto
es en dependencia del uso, también del uso de la computadora, porque si hay alguien actualmente concentrado programando un problema en la computadora, quizás sea mejor no interrumpirlo, no sacarlo de ese enfoque que él tiene en ese problema, pero bueno, igual te queda otro concursante con el que puedes comentar. Y nada, estas serían las dos consideraciones a tener en cuenta en situaciones en las que esto pasa. De Víctor Gómez. ¿Qué o cuáles plataformas recomiendan actualmente para practicar problemas y hacer simulaciones para el ICPC? Al respecto, acabo de escribir por el chat algunas de ellas. Por supuesto que existen decenas y cientos de plataformas donde ustedes pueden mantenerse entrenando y en especial para simular concursos pueden usar el VJots o VJots.net, así como el GIMP de Codeforces, entre otras plataformas. César Báez pregunta, ¿qué estrategias recomendarían al momento de analizar los problemas e identificar de manera eficiente aquellos que son más fáciles de resolver? Una estrategia que nosotros, o los equipos en los que hacemos constantemente, es que nos repartimos, por ejemplo, si hay 12 problemas por lección, nos repartimos 4 problemas para cada uno se lee esos 4 problemas, otra de leerse, la primera media hora, 40 minutos de la conferencia. Y para ya leyendo solo cuáles son por lo menos los primeros 3-4 ejercicios más fáciles. Lo otro que se puede hacer es el standing. El standing realmente muestra cuáles son los problemas más fáciles, los que más se han solucionado. Y otra estrategia que hemos hecho es a la hora de estos problemas, para hacer primero los problemas que tienen la descripción, digamos que un problema fácil normalmente, o la mayoría de las veces, no es una regla que se cumpla necesariamente, tiene una descripción lo suficientemente corta y mínimo por lo menos decir, entrarlo en 2, 3, 4 minutos y descartar si ese problema es fácil o si es difícil. Otra estrategia que pueden usar es que los concursantes o el concursante más experimentado que tenga el equipo lea al inicio de la competencia los problemas más cortos, porque es muy probable que incluso muchos problemas cortos suelen ser complicados, porque los más fáciles en la competencia hay problem setters que suelen buscarlo para que la gente exactamente no los resuelva tan rápido y como que se confunden y bueno, esto tiene el texto muy largo, no vamos a intentarlo al inicio. Pero también corren el riesgo de que se vayan al inicio por un problema cortico, piensen que está sencillo y realmente necesitan algo avanzado para resolverlo. Por eso es más importante que si alguien se va a enfocar en leer en orden del tamaño de los textos, que sea el que más experiencia tenga, para que logre diferenciar rápido cuáles son los que se pueden hacer y cuáles no. Pregunta, ¿cuántas computadoras están disponibles en la competencia? Según el nivel de competencia, final, regional, etcétera, ¿cambia la disponibilidad? Bueno, en el caso de esta pregunta, puedo decir que es una sola computadora por equipo. Es decir, los 3 concursantes deben trabajar en torno a una sola computadora. Solamente y excepcionalmente durante la pandemia se pasó a un enfoque donde cada concursante competía desde su residencia o el lugar donde fuera posible con una computadora. Por tanto, ahí, en esos años, se permitió hasta 3 computadoras por equipo. Pero, repito, fue un caso excepcional y en la actualidad volvemos al esquema tradicional del ICPC, que es una computadora por equipo. Y eso aplica tanto para el qualifier, por lo menos en el caso del Caribe. Tengo entendido que en los demás países también es una computadora por equipo. También para los regionales, que sí es parejo, es común para toda América Latina y el Caribe. Y en la final mundial también. Es una sola computadora por equipo. Pedro Enrique Marrero, ¿qué lenguaje de programación utiliza cada uno? ¿Cuál creen que es el mejor lenguaje de programación, sobre todo para empezar en la programación? Puedo entender la programación de manera general o la programación competitiva en particular. ¿Y por qué creen que ese es el mejor lenguaje? Nos dice David en el chat, C++. Sin duda alguna, el lenguaje más utilizado en la programación competitiva, pero por mucho, es el lenguaje C++. Después, un poco en menor medida, pero que se ven algunos submissions, algunos envíos,
Es el caso del lenguaje Java o Java y también Python. Y más recientemente el Kotlin, principalmente usado en las finanzas mundiales, donde se le da un poco más de uso, pero todos estos lenguajes son una ínfima parte o comparación con el C++. La diferencia es realmente grande, ¿verdad? Dice Néstor Teruel por el chat, C++, Python como auxiliar para situaciones muy particulares. Jairo André Maida nos dice, ¿cuál es la razón apropiada? Supongo que sea la relación, ¿no? Apropiada entre el tiempo invertido a la lectura de bibliografía sobre programación competitiva, dígase libros de algoritmos, resolución de problemas, matemáticas, etcétera, y la práctica. Yo en particular siempre le di más importancia a la parte práctica, porque de alguna bibliografía, de alguna bibliografía que puedas leer y aprender algo nuevo, generalmente lo que sacas es un algoritmo y aparte, o sea, no siempre es el caso. Hay veces que la bibliografía lo que te aportan enfoques nuevos de cómo transformar un problema de uno a otro, cómo enfocarlo de otra manera. Pero la mayoría de los libros clásicos, dígase, por ejemplo, el Coleman, lo que sacas de la parte que te puedas leer es un algoritmo que generalmente lo pones en tu team reference y lo usas. Pero ya luego de esto, entonces, es que debes enfocarte en la parte práctica, que es usar ese algoritmo, probarlo. Pero ya, porque la parte que te leíste, a lo mejor la demostración de por qué funciona el algoritmo, todo el detalle lo puedes olvidar, porque realmente todos no tenemos todo en la cabeza, pero ya te queda la implementación, que viene entonces con la parte práctica. Lo que hemos hecho mis compañeros y yo en los últimos años, realmente lo que hemos hecho es entrenar mucho por blogs de Codeforce. O sea, que eso es una gran fuente de conocimiento, viendo blogs, viendo soluciones de muchos problemas. O sea, realmente ahí la proporción creo que sería alrededor de 4 partes de práctica y una parte de leer blogs o algo así, de leer blogs y leer materiales adicionales. Aniel Velasco Sotomayor pregunta, ¿qué tiempo dedicaron a confeccionar el Team Reference de sus equipos? Es decir, ¿es algo que se construye durante meses o durante tu propio entrenamiento? ¿O es algo que se reúnen un día y dicen, ok, vamos a construir el Team Reference hoy? Y ahí deciden qué agregar. De cierta forma ya lo respondiste, por lo menos en el caso de nosotros. En mi equipo, nosotros fuimos construyendo el Team Reference de cero a medida que íbamos entrenando y compitiendo. Para nosotros fue muy importante el hecho de no utilizar un Team Reference de otro equipo por el hecho de tenerlo bien testeado, de estar claro de cómo funcionaba todo, de cómo usarlo todo y que no nos pasara, como mismo le ha pasado a otros equipos, que el hecho de utilizar un Team Reference que no es de ellos les ha traído problemas, no solo al hecho de importar los códigos de otra persona que no estaban tan familiarizados, sino de que varios de esos Team Reference han tenido fallos. Y no es solo a nivel regional. Hubo un blog de Codeforces en el que se mencionaba un Team Reference muy utilizado a nivel mundial, que en la final mundial le encontraron un error. Hubo varios equipos que estaban fallando un problema porque el Team Reference tenía un error. Mr. Sedal, o Sedal, puede darse la situación de que uno de los concursantes del equipo domine un lenguaje diferente al de los demás. ¿Puede esto influir notablemente en esa simbiosis o sinergia que es necesaria en el equipo? Sí, yo creo que en este caso la programación competitiva, el lenguaje clásico obligatorio no es lo más necesario que cada uno de los participantes conozca el lenguaje, conozca la parte más esencial. Ahora, después, saliendo o saliendo de ahí, se puede decir que cada uno puede conocer a otros lenguajes complementarios que pueden servir para ocasiones específicas, digamos, Python, Java, Kotlin, etc. Pero generalmente C++ es el lenguaje necesario. Si alguno de los participantes no lo conoce, entonces sí es un problema que iba a usted. Bueno, ahí entra en juego un poco la calidad del Problem C como tal. Como juez, a la hora de crear un Problem C o de debatir los problemas que se van a presentar en una competencia, uno de los aspectos más importantes es que ningún lenguaje tenga una ventaja muy evidente sobre los demás.
En este caso, la excepción sería C++ por las ventajas de rendimiento, que realmente son inevitables. Pero yo recuerdo en una competencia hace mucho tiempo, no era una competencia oficial del ciclo de ICPC, pero había un problema que se podía resolver con una función muy específica de Python. Sin embargo, la solución con C++ era extremadamente complicada, porque había que hacer muchas cosas diferentes. Y eso se espera que en un clasificatorio o en un regional no pueda pasar, porque los mismos problemas tienen que encargarse de que eso no ocurra. De esa manera, han transcurrido poco más de 2 horas de este muy interesante debate acerca de las estrategias de equipo en el ICPC. Agradecemos muchísimo a nuestros distinguidos panelistas, a los demás participantes por dedicar tiempo de este sábado para acompañarnos en un tema tan interesante y que esperamos que les resulte de mucho beneficio para sus participaciones en futuros concursos ICPC y en general para aplicar también a otros contextos. Muchísimas gracias a todos por participar y nos vemos en una próxima actividad organizada y convocada por el ICPC del Caribe.